Bueno, empezamos esta nueva clase del curso de Sparkle. Quizás lo que podemos ir haciendo es ver algunos de los ejercicios mientras se van sumando más personas. Hola Andy. Ver algunos de los ejercicios que teníamos para esta clase, para ir practicando algunas de las cosas que vimos la clase pasada, que son sobre todo cómo recuperar condiciones opcionales, cómo usar unas condiciones disyuntivas, es decir, una cosa o la otra, y cómo también cómo usar condiciones negativas, ¿no? O sea, que algo no, o sea, que recupere elementos que no tienen determinada, que no cumplen determinada condición. Entonces, vamos a ver algunos de ellos. Voy a compartir mi pantalla. Estamos, bueno, espero que puedan ver acá. Voy a correr un poquito la la barrita. Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, una de las tareas tenían que ver con lo que pedíamos era directoras de cine directores y directoras de cine de Colombia. Acá la cuestión que queríamos practicar era usar condiciones opcionales, es decir, mostrar el lugar de nacimiento si la persona, si el ítem lo tenía, y ordenar los resultados por nombre de la persona. ¿Tá? Entonces, lo que íbamos haciendo en las condiciones es ir sumando nuevas condiciones, como ya habíamos visto, de manera sencilla: instancia de ser humano, ocupación director de cine, país de nacionalidad Colombia. Lo que se agregaba acá es una cláusula opcional que recupera, ¿no?, los ítems que tienen la propiedad lugar de nacimiento y almacena el valor de esa propiedad en una variable llamada lugar de nacimiento. Entonces acá lo que encontramos en los resultados es que para algunos directores de cine tiene el valor, muestra el valor del lugar de nacimiento, y para otros no. Que si no hubiéramos usado la palabra clave optional, directamente aquellos que no tenían lugar de nacimiento no figurarían acá en esta tabla. Entonces nos perderíamos de esos resultados. Y además, por último, están ordenados bueno, por nombre de la persona. Acá creo que Andy en las tareas hizo una pregunta interesante. Corríjanme si era alguno otro de ustedes, que era por qué cuando ordenamos alfabéticamente los ítems, aparecen en este caso. Bueno, aparecen varias cosas medio raras. Arranca todo bien, ¿no? Parece que va bien, va todo bárbaro. Y cuando llegamos hacia abajo de todo, tenemos algunas cositas. Por ejemplo, acá vemos que los Álvaros están abajo de todo. Eso tiene que ver con que el ordenamiento se hace por el orden de los caracteres en Unicode, que va de la A a la Z y después incorpora los caracteres que tienen acento. Eso no lo podemos solucionar, al menos yo no sabría cómo hacer que se ordenen de otra manera. Pero hay otra cosa interesante acá, que son estos tres últimos resultados. Ustedes ven acá: Carlos Franklin, Felipe y Guillermo Quintero, que parecen como que no están ordenados, ¿no? Parecería que como que algo falló.
Entonces, si nosotros hacemos clic en uno de esos ítems, lo que vemos, y que se va a repetir en los otros también, es que em, esta persona no tiene una etiqueta en español. ¿No? Pasa con Carlos Franklin, pasa lo mismo acá con Felipe y etcétera. Acá también pasa lo mismo. Todos los demás sí tienen una etiqueta en español. Entonces, vayamos de nuevo a nuestra consulta arriba para ver, para entender, porque esto nos va a permitir entender, a volver un poquito sobre esta cláusula, la del service del label, ¿no? Lo que tenemos acá, en el renglón 9 es que nosotros le pedimos al servicio de consultas que devuelva los ítems en esto que acá dice auto language, que como recuerdan es el lenguaje, es el idioma que tenemos configurado en nuestro servicio, ¿no? Que es español. Entonces lo que hace es ordenar recuperar los ítems, las etiquetas de los ítems en español y ordenarlos, ¿no? Entonces, ordena todos, menos esos tres, porque esos tres no tiene cómo ordenarlos, porque no tienen etiqueta en español, y los deja abajo como sueltos, ¿no? En orden aleatorio. Cuando termina de hacer eso, el servicio de consultas, bueno, pasa al siguiente idioma que tenemos acá en esta cadenita de idiomas. Y va y se fija en este otro que es, que usa el código mul, que es, eh, que es este que vemos acá, que es el de valores predeterminados para todos los idiomas. Mul es como una especie de abreviatura de multiple o algo así, pero se refiere a este idioma. Entonces, como los ítems en este caso sí tienen este otro, o tienen un valor en este otro idioma, por decirlo de alguna manera, lo que hace es ahora ordenar de acuerdo a este otro idioma. Entonces, de esos tres que hay abajo, los ordena, ven que están ordenados alfabéticamente. Primero la C, después la F y después la G. ¿Mm? Eh, y bueno, y después si alguno de ellos no tuviera etiqueta en mul, iría, o sea, seguiría buscando y iría a inglés y haría lo mismo. ¿Tá? Pero entonces cuando veamos que esto está buenísimo porque cuando veamos que hay resultados que no quedan ordenados alfabéticamente, sabemos que ahí están faltando etiquetas en algún idioma y lo podemos agregar. Simplemente venimos acá, por ejemplo, a Carlos Franklin o a Felipe, perdón. Eh, y si corremos de nuevo la consulta, vamos a correrla. Voy a ver acá. Si corremos de nuevo a la consulta y vamos abajo de todo, ya tenemos dos desordenados. ¿Está? El otro eh, ya está, Felipe ya pasó a estar ordenado. ¿Está? Entonces ese tipo de incoherencias nos pueden ayudar a completar la información. Por supuesto que uno podría preguntarse por qué el servicio de consultas no es un poco más inteligente. eh, y bueno, y ordena todo, pero bueno, yo les explico cómo funciona para que ustedes también puedan interpretar, que puedan saber lo que está pasando, ¿tá? Bueno, eso por un lado. Después teníamos, acá había otro ejercicio que recién estábamos hablando con Luis, que decía que le costó. em, que era el de escritoras mujeres de México que no tengan imagen en su ítem de Wikidata. Este tipo de consultas es súper común también para,
bueno, como hablábamos la clase pasada, para identificar lagunas de información en Wikidata. Y bueno, muchas veces queremos, incluso para alguna campaña que hacemos para mejorar la información de Wikidata, podemos querer saber qué ítems no tienen imagen y, y trabajar sobre ellos. Entonces, este es un buen caso de una condición negativa, ¿no? Para usar el minus. Si se fijan, es una consulta común y corriente donde se van sumando instancias de ser humano, sexo, género femenino, profesión, ocupación escritor, país y nacionalidad México. La única diferencia acá es que se usa la palabra clave minus y se le agrega una nueva condición que es que el ítem tiene la propiedad imagen, que es P18. Esta es muy, muy, muy usada porque es la propiedad canónica para colocar la imagen del ítem. O coloca el valor en la variable imagen. Y se le dice que eso no tiene que estar. O sea, si tiene esto, que no lo muestre en los resultados. ¿Tá? Entonces uno corre esto y aparecen 477 resultados, que son las escritoras mexicanas que no tienen imagen, y si uno hace clic en alguno de estos, si todo va bien, acá no hay imagen. ¿Tá? Eh, entonces se puede trabajar con esta lista y, y decir, bueno, a ver si alguien tiene, no sé, una imagen de ángeles libre de Ángeles Mastreta para subir. Es raro que no haya, ¿no? Eh, pero no hay, efectivamente. Quizás para algunas de estas hay en Commons, entonces se pueden hacer búsquedas en Commons. De hecho, hay algunas herramientas que permiten eso, ahora no me acuerdo bien, pero hay algunas que tratan de hacer ese link entre Commons y Wikidata. Vos, Luis, qué estrategia habías tratado de usar? Lo hice así, pero por alguna razón estaba mal mi código. Ah, Ahorita ok, ya lo volví a correr y ya me salen los resultados. ahí va. Bueno, Sí, eso es muy común. había usado minus y luego dije, pues a lo mejor no es con minus porque los ejemplos que había visto de minus era en tripleta, ¿no? O sea, la propiedad, elemento, pero ya vi Claro, que sí corre así. Entonces, ahí va. está muy útil. Sí. Esto, si te fijas, es en realidad una tripleta, pero que tiene dos variables. O sea que a diferencia Ok. de, de otros, de los anteriores de acá mismo, que tienen una variable, este tiene dos variables. ¿Por qué tiene dos variables? Porque en realidad nosotros le estamos diciendo que el ítem use la propiedad imagen, pero la imagen puede ser cualquier imagen, ¿no? Puede tener cualquier valor. Em, entonces está. De hecho, ve que acá ni siquiera se le pone acá arriba en las tablas de la columna, porque nosotros sabemos que esto es lo que no va a tener, entonces no hace falta Claro. ni siquiera colocarlo en la tabla. Eh, Así que bueno, había otras, no sé si tienen alguna otra duda de alguno de los ejercicios, pregúntenme nomás, pero quizás podemos para poder avanzar, yo lo que les diría es pasar a los temas que vienen. Los otros ejercicios tenían que ver con el uso de union y distinct, pero bueno, cualquier cosita, cualquier duda, me preguntan. Dice Julián que Eh, uso un filter not exist, que sirve mucho. bueno, pero porque va más adelantado, Julián. No, hoy vamos a tratar de llegar a ver algunas cuestiones de filter. ¿M? Porque es súper útil y, y sí, o sea, hay muchos casos en los que es necesario. En este caso, por ejemplo,
sería el uso del filtro. O sea, el filter es otra manera de filtrar eh, diferente de minus, ¿no? Pero en este caso darían un resultado equivalente. A veces, como yo les decía, hay varias maneras de obtener los mismos resultados en Sparkle. A veces hay dos, tres o más, ¿no? Porque, como estamos viendo, vieron que se van sumando palabras clave y después vamos a ver que se pueden sumar también eh, funciones y otras cosas, y en realidad es vastísimo. Sparkle tiene muchísimas cosas, es un lenguaje muy, muy grande, entonces a veces se pueden llegar a los mismos resultados por varios caminos diferentes. Obviamente no vamos a llegar a ver todo en este curso, pero bueno, hoy vamos a tratar de avanzar un poquito más. ¿Mm? Al menos con las cosas con el tipo de consultas que suelen ser más comunes en temas de patrimonio cultural, o que en mi experiencia han sido. Bueno, acá habíamos quedado la clase pasada con este repaso de optional, minus y union, ¿tá? Pero bueno, esa era el grafiquito de los conjuntos de cómo se ve. Hoy les quiero contar, quiero empezar a hablar de una palabra clave nueva que, que se llama values, ¿m? Y que nos permite hacer, nos agrega flexibilidad a las consultas para hacer algunos tipos de consultas que si no sería, con lo que hemos visto hasta ahora, sería un poco más difícil, ¿no? O más tedioso. Es una manera quizás de hacer más simple algunas consultas. Volvamos volvamos, por ejemplo, a Union, ¿no? Para entender qué es lo que nos permite values. Ustedes recuerdan que con Union, Union nos permitía hacer una consulta usando el término, o sea, usando la disyunción o, por ejemplo, acá buscar eh, um, escritores o poetas eh, de Uruguay, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno quiere buscar escritores o poetas o novelistas o ensayistas o etcétera, 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 ¿no? Uno tiene un montón. Bueno, por supuesto uno podría agarrar y decir, empezar a seguir agregando unions, eso es posible, ¿eh? O sea, uno puede seguir acá. Uno puede decir escritor o poeta y arma otra tripleta así y sigue agregando. Perfectamente válido, no hay que pedir disculpas por hacer esto, ¿no? O sea, está bien hacerlo. Pero a veces se vuelve poco práctico para nosotros mismos, ¿no? Y ese es uno de los casos posibles eh, um, en los que es bueno tener alguna manera de abreviar esto, ¿no? Y acá es donde entra values. Acá nos dice, acá en esta lámina tenemos qué significa. Básicamente nos sirve, como acá dice, para asignar valores a una variable. ¿Tá? Entonces, lo que podemos hacer acá, imaginémonos que usamos union en este caso. Estos son seres humanos que pueden ser de nacionalidad chilena, colombiana, mexicana o uruguaya, ¿no? Estas cuatro identificadores corresponden a los ítems de esos países, ¿no? Bueno, y que son pintoras, mujeres, ¿está? Eso acá no cambia nada. Lo que quiero que se fijen ahora son estas dos líneas que les muestro, ¿no?
Lo único nuevo son estas dos líneas. Entonces, bueno, en vez de decir ítem, país de nacionalidad, Chile, Union, ítem, país de nacionalidad, Colombia, Union, no sé qué, y así, hacemos otra cosa. Usamos una palabra clave nueva, que es esta values, que va seguida por el nombre de una variable que nosotros inventamos, que acá le puse nacionalidad, o le podía haber puesto otra cosa. Recuerden, los nombres de las variables son arbitrarios. Luego abrimos llave y ponemos todos los valores que queremos que esa variable tenga dentro, aloje. ¿Mm? De nuevo, con esta línea lo que estamos diciendo es que la variable nacionalidad va a tener alojados dentro de sí, asignadas estos cuatro valores. Entonces, cada vez que volvamos a hablar de nacionalidad, nos vamos a estar refiriendo a estos cuatro valores: Chile, Colombia, México y Uruguay. Entonces, cuando ahora nosotros decimos ítem, país de nacionalidad, y usamos la variable nacionalidad, lo que estamos usando son esos cuatro valores que están ahí adentro. Antes nosotros cuando hacíamos este tipo de, de condición, esta tripleta con dos variables, lo que estábamos diciendo era que el ítem tiene que tener país de nacionalidad y la variable de nacionalidad entraba todo. Pero acá como ya le asignamos los valores a nacionalidad, nacionalidad ya pasa a tener esos cuatro valores que asignamos acá. Entonces esto es bastante común cuando nosotros cuando tenemos, no sé, por ejemplo, una lista de países de nacionalidad o una lista de ocupaciones de una persona o una lista de tipos de obra, ¿no? Lo que podemos hacer es asignarlos a una variable y después armar una condición que busque un patrón que use esa variable. ¿Está? Vamos a ver, vamos a correr esta consulta y, y lo que obtenemos efectivamente, bueno, son eso, las 663 resultados. Si acá cambiamos el orden, vemos que son eh, bueno, acá están mezclados, acá los ordené por orden alfabético de la persona y vemos que son de esos cuatro países: ¿m? Chile, Uruguay, Colombia y México. Entonces, como les decía, hacer esto es mucho más sencillo que empezar eh, a unir como unions, ¿no? Em, que podríamos hacer. Podríamos generar los cuatro. eh, los cuatro casos eh, y meterle unions en el medio. Eh, pero está. eh, no, a ver si lo logro hacer rapidito. Eh, esto yo lo uso bastante, vale, porque además tiene otra ventaja. Vamos a ver ahora a continuación sobre usar los unions, que es que si ustedes se fijan,
cuando trabajamos con los union no estamos generando, no estamos creando la variable nacionalidad, ¿no? No, eh, acá no estamos generando condiciones donde no, no se crea la variable nacionalidad. Ven, los resultados son los mismos, 663, haciendo esta otra estrategia con unions. Pero acá, en nacionalidad label no aparece nada. ¿Por qué? Porque nunca creamos la variable nacionalidad. ¿Mm? En cambio, eh, cuando usamos la estrategia de values, tenemos la ventaja adicional que podemos rápidamente, como ya recogimos los valores adentro de la variable, y ya creamos la variable, podemos mostrarla en los resultados. ¿Tá? Em, Después les voy a dar ejercicios para que practiquen, pero es bastante intuitivo. Si ustedes se fijan, volviendo a lo que hacemos siempre, usar el lenguaje natural, acá lo que le estamos diciendo en esta línea es que agregue los siguientes valores a la variable nacionalidad. Y acá te doy la lista de valores. Lo que hay que recordar que eso en realidad no hace falta que se lo acuerden de memoria, lo van a ir internalizando de a poco, pero al principio está bueno ir volver a la presentación o ir a alguno de los materiales que le puse. Es la sintaxis, ¿no? Primero va la palabra clave de values, después va la variable, después se abren llaves y van todos los valores separados por espacios, no por comas, no, es por espacios, ¿está? Y no hace falta en este caso el punto. ¿Ok? Em, Así que bueno, esto es súper útil, permite abreviar muchísimo las condiciones, la consulta. y, y permite esta flexibilidad adicional que es que al crear una variable la podemos mostrar. Bien, ok. Bueno, hasta acá, ¿vamos bien? Perfecto. Genial. Sí, Sí. nada más quería comentar que otra ventaja que yo le veo a esto es que, al menos en mi caso, yo alguna vez hice una consulta muy larga para poder sacar muchos datos de varios países y que cuando quería generar el enlace corto del resultado o de la consulta, no me dejaba porque decía que era demasiado larga. Entonces supongo que con esto ahorra, bueno, te permite ya evitar ese problema para consultas muy largas. Sí, sí, sí. Sí, sí, por esto mismo que veíamos acá, ¿no? Eh, que se va extendiendo muchísimo, se va haciendo como larguísimo, tal cual. Y a medida que vos que decías esto, se me ocurrió otra utilidad, pensando cuando ibas hablando, que es que hay algunas consultas que yo siempre cuando preparo acá consultas, las pruebo antes y veo que no haga timeout, pero que es que se queda pensando hasta que después de un minuto se corta. O sea, si la consulta lleva más de un minuto de procesamiento, no se interrumpe, da error. Pero es muy común eso, porque a veces uno quiere listas, qué sé yo, no sé, listas grandes. Entonces hay que empezar a seguir estrategias de cómo hacer que no dé timeout, ¿no? Y esto de values puede ser una estrategia entre muchas otras posible, que es, por ejemplo, ir generando sets de países, ¿no? Si uno quiere los escritores de todo el mundo o los pintores de todo el mundo, bueno, probablemente, no sé, lo podemos probar, pero es muy probable que va a dar error, que va a dar timeout. Pero si nosotros vamos agarrando a conjuntos de países,
Bueno, ahí podemos tener. Es una posible estrategia entre otras. Las estrategias de optimización son todo un terreno ya como medio avanzado, hay hasta como opiniones diferentes de cuáles son las mejores, pero esta es una que me parece bastante sencilla, ¿tá? Eh, ya les digo, si algo nos da timeout, podemos hacer esto. Bien, bueno, ahora quería hablarles de otra, de otra herramienta de Sparkle que nos es muy útil, que se usa muchísimo, que son las rutas de propiedades y que en los temas de patrimonio se usa mucho, ¿no? Eh, yo un poco les adelanté en la clase pasada, cuando vimos esto. Este en realidad es un ejemplo de la clase pasada, ¿tá? Es, pero es para entender el concepto. Eh, Habíamos visto este tipo de consulta que era, nosotros acá buscamos un ser humano cuya nacionalidad, país de nacionalidad es un país, o sea, se aloja acá en la variable país, y acá en la variable país reutilizamos la variable país en otra tripleta y decimos que país forma parte de América del Sur. Y así habíamos dicho que habíamos generado un camino lógico. Y yo les había comentado que se podía profundizar esos caminos lógicos. Bueno, lo que quiero ahora es profundizar en ese tema. Acá está la consulta. Recuerden, ahora la voy a dejar corriendo porque lleva bastante tiempo, porque son todos los escritores de América del Sur. Eh, Bien, entonces, quiero que comparen lo que habíamos visto con esta nueva sintaxis, porque esta nueva sintaxis nos va a ayudar a, a flexibilizar las maneras en que podemos armar esos caminos. Si se fijan acá, esta es una manera abreviada de decir exactamente lo mismo. Recuerden, ítem, país de nacionalidad, país forma parte de América del Sur. Pero la variable país acá eh, es como una especie de camino intermedio que nosotros creamos esa variable solamente eh, para seguir el caminito, ¿no? Eh, entonces, Sparkle nos da otra opción de sintaxis para eso mismo, que es la siguiente. Es como una especie eh, acá está esa misma variable, pero de manera tácita, ¿no? Acá lo estamos diciendo, que es como si en el lenguaje natural, en vez de decir que el ítem tiene un país de nacionalidad X y X forma parte de América del Sur, acá estamos diciendo el ítem tiene un país de nacionalidad que forma parte de América del Sur. Nos salteamos el, el- el- la variable esa dummy, o sea, que creamos solo para hacer el caminito, ¿está? Entonces, bueno, acá lo que tenemos es a esto mismo, a esto que estoy resaltando, es a lo que se le llama rutas de propiedades, que la sintaxis es con una barra, ¿no? Em, ¿no? En la cual, en la barra, lo que une la barra de un lado y del otro de la barra son dos propiedades. ¿Tá? Ven que ambas son WDT, tienen la P27 y P361. Eso recuerden siempre, o sea, son rutas de propiedades. ¿Mm? Entonces, de nuevo, voy para atrás y para adelante y es equivalente. ¿Tá? Voy a correr acá la consulta.
A ver si la anterior. La anterior dio 17.999 resultados con la estrategia anterior. Y esta dio también 17.999 resultados con la ventaja añadida de que lo hizo más rápido. ¿Tá? Es más eficiente esta manera, volviendo a la idea esa de optimizar, esta manera, mm, por lo general, es más rápida que la estrategia anterior. Y esta es la manera en que vamos a soler trabajar, ¿no? Que no está nada mal hacer esto, pero en general, cuando tenemos más práctica, solemos hacer esto porque es más corto y hasta puede llegar a ser más entendible. Depende de cómo lo veamos. Entonces, bueno, sepan que es equivalente, es el mismo caminito, solo que abreviado. ¿Tá? El ítem tiene un país de nacionalidad que forma parte de América del Sur. Y entonces, ahora es donde se pone bueno esto, porque esto que acabamos de aprender nos va a servir para un montón de cosas. Y para que entendamos algunas de las cosas para las cuales nos va a servir, quiero refrescar eh, algo que vimos con Carla en la clase sobre ontología de Wikidata, cuando habíamos visto la forma de organizar el conocimiento en Wikidata. Que habíamos visto que los ítems son instancia de algo, es decir, por ejemplo, Gabriela Mistral acá, Carla decía, es una instancia de ser humano, pero hay algunos tipos de ítems que son ítems más genéricos, que son es como dice acá, que son una clase de algo, ¿no? O sea, es un tipo general de cosa. Por ejemplo, obra literaria, artista, ser humano. Eso, por ejemplo, obra literaria es un ítem de Wikidata igual que cualquier otro, pero ¿no? Tiene una QID igual que Gabriela Mistral o que un libro de ella, ¿no? Pero es un poco diferente en el sentido que es una cosa general, no es algo, no es un ejemplo específico de algo, sino que es un concepto general. Y esos conceptos generales en Wikidata, como habíamos visto con Carla, se ordenan también en clases y subclases, donde se va generando como un árbol, eh, ¿no? Porque hay, por ejemplo, poeta es subclase de escritor, y escritor es subclase de artista, y así, ¿no? Em, por ejemplo, acá, en Wikidata, cortometraje animado es subclase de cortometraje. Cortometraje es subclase de película. ¿Mm? Em, y hay muchas otras subclases de película. De hecho, hay montones. Em, Y eso es importante saberlo, uno se va familiarizando cuando va viendo muchos ítems. eh, y entonces uno puede empezar habiendo recordado esto que nos había contado Carla, uno puede tratar de empezar a usar los conocimientos, o sea, las rutas de propiedades para recuperar ítems, ¿no? Que sean, por ejemplo, en este caso, esta consulta que es volviendo a usar la estrategia de la ruta de propiedad. Acá lo que le decimos es que el ítem es instancia de algo que es, de alguna cosa que es una subclase de película. O sea, hay una ruta de propiedad acá. Si corremos si- esta consulta, tenemos 110 resultados y, y al obtener estos 110 resultados, lo que vemos es que, es que la estrategia que estábamos siguiendo eh, no es la correcta, o sea, no es la correcta, porque acá lo que dice es que
el ítem es instancia de alguna cosa, de algún valor, que ese valor es subclase de película. Es decir, puede ser el ítem es un cortometraje, por ejemplo. ¿Mm? Pero no está, acá solamente está agarrando los cortometrajes y algunos otros subclases de película, pero no está agarrando las películas y no está agarrando, por ejemplo, algo que sea subclase de subclase, ¿no? O sea, no está agarrando todo el árbol de uno que querría buscar. Bueno, dame todas las películas o subclases de película, o sea, cualquier cosa que sea, en definitiva, una película, ya sea porque dice que es eso o porque dice que es algo que en realidad es un tipo de película y cuyo país de origen es Argentina. Em, entonces, a veces no, quizás cuando recién empezamos nos podemos trabar porque estos caminos de propiedades, o sea, así como si los usamos así tal como vienen, son un poquito rígidos, ¿no? O sea, nos llevan hasta un punto de ese árbol en el que obtenemos los resultados. Pero em, voy a volver a esta lámina después em, para sistematizar. Pero les quiero mostrar esta otra sintaxis, que es exactamente igual que la anterior, si se fijan. Lo único que cambió acá, más allá de los espacios, que no tienen significado en Sparkle, lo único que cambió es que se agregó este asterisco de acá. Y vamos a probar esta consulta. Voy a tardar un poquitito. Eso es una buena señal porque quiere decir que está buscando, que está encontrando más ítems. Recordemos que acá teníamos 110 resultados. em, y acá obtenemos 4192 resultados. ¿Está? Bueno, eso nos lleva a ver qué es este asterisco. El asterisco, esto es un tipo de notación que es común en algunos otros, en algunos otros lenguajes. Igual no hace falta que ustedes lo sepan, pero en informática muchas veces, en algunos contextos, el asterisco es una forma de indicar que algo puede ocurrir 0 o más veces, ¿no? Es decir, puede ocurrir, nunca puede ocurrir una vez, dos, tres, cuatro, hasta el infinito. ¿Está? Entonces, lo que nos dice esta notación, o sea, cuando es este mismo caminito que nosotros habíamos creado, solamente con ese asterisco, es que em, subclase WDT P279 significa subclase de. ¿Tá? Bueno, en esta ruta de propiedades, WDT P279 puede ocurrir 0 veces. ¿Qué pasa? ¿Qué significa que ocurra 0 veces? Que ocurra 0 veces sería simplemente eh, esto, que no esté, que el ítem sea instancia de película. ¿Tá? Puede ocurrir 0 veces, puede ocurrir una. Recuerden que una, ¿cómo se escribe? Una se escribe así. Eso es que ocurra una vez. O puede ocurrir más veces. ¿Y qué significa que ocurra más veces? Esto. O sea, que el ítem sea instancia de algo que es subclase de algo que es subclase de película.
Por ejemplo, que el ítem sea un cortometraje animado, que es subclase de cortometraje, que es subclase de película. ¿Tá? Y así eternamente, así se puede. Así también calcula que tenga 3, o sea, 3, 4, 5, 6. Entonces va hasta el fondo del árbol. Llega hasta el que el árbol se termina, en todas las ramas hacia abajo. ¿Tá? Entonces esto es algo que se usa muchísimo en Wikidata, en Sparkle, en el servicio de consultas, que es pedirle a Wikidata que agarre todos los ítems que sean instancia de o subclase de algo. Acá le puse de película, pero puede ser de, no sé, bueno, cualquier otro tipo de obra o, en fin, de, de lo que ustedes, del concepto que ustedes quieran. Y eso nos permite agarrar, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando usábamos, cuando decíamos, bueno, seres humanos que sean cuya ocupación sea escritor o poeta? Bueno, acá eso también se aplicaría acá, porque poeta es subclase de escritor. Entonces uno le podría decir que uno quiere todos los seres humanos cuya ocupación eh, es escritor o una subclase de escritor, con esta misma sintaxis. ¿No? Entonces, bueno, acá tenemos esta consulta, nos da todas las películas de Argentina de manera exhaustiva. ¿Qué pasaría si nosotros le quitamos la subclase? Acá, recordemos, hay 4192 resultados. Si nosotros dijéramos, bueno, a la antigua, como hacíamos hasta la clase pasada, que el ítem es instancia de película, 4000, bueno, hay 4070, son menos resultados. ¿Tá? ¿Por qué? Porque hay algunas películas argentinas que no figuran como instancia de película, sino que figuran como instancia de eh, eso, cortometraje o cortometraje animado o cualquier otra cosa. ¿Tá? Entonces, de esta otra manera ya sabemos una manera más exhaustiva de, de buscar. Pero así como existe el asterisco, que es el más usado, en realidad es el que quizás el que más tienen que recordar. Hay otras notaciones, como por ejemplo el signo de más y el signo de pregunta, que significan distinto tipo de cosas. Vimos que el asterisco significa cero o más veces, el más significa una o más veces, y el signo de pregunta significa cero o una veces. ¿Tá? Acá podríamos cambiar. O sea, acá estamos agregando todo lo que es instancia de película o subclase de película. Pero si nosotros le pusiéramos un más acá al, a subclase de, en recuerden, este más es una o más veces, tiene que ocurrir. O sea que no puede ocurrir cero veces. Y como no puede ocurrir cero veces esta parte de la ruta, nunca va a agarrar a las que son instancia de. No. Nunca va a agarrar a los ítems que son instancia de película. Va a agarrar a los ítems que son subclase de película una o más veces. Entonces acá lo que vemos es que son ítems, muchos son como les decía, cortometrajes. Otro acá, por ejemplo, dice película de 1910 dirigida por Mario Gallo. Si uno entra, bueno, acá ve que dice instancia de cine mudo. Para mí esto está mal modelado, pero bueno, incluso sirve para ver cosas que... o sea, lo que vemos es que no es una instancia de película. Y así
con muchos que uno acá ya se nota que son instancias de cortometraje, eh, pero acá, por ejemplo, hay instancia de película de animación, etc. ¿Tá? Eso si usamos en vez del asterisco, el más, agarramos, ya les digo, todos los que son subclase, uno en el árbol, lo que está como hacia abajo, bien profundo hacia abajo, pero no agarrando el primer término este, ¿no? Instancia de. Y lo mismo podríamos hacer usando el signo de pregunta, la sintaxis del signo de pregunta, que es cero o una vez, significa. Va a agarrar todos los que sean instancia de película o subclase de película, pero corta en el primer eslabón en el primer nivel de subclase. Y ahí tenemos 4171 resultados. La mayoría están en ese primer nivel. ¿Está bien? Esto se usa mucho, sobre todo se usa mucho este ejemplo que les pongo acá de la ruta, de una ruta de propiedades con asterisco, que sirve para ir hasta encontrar las. Cuando uno quiere, por ejemplo, ver películas, pero dice, uy, puede ser que haya otras cosas, no sé cómo estará modelado esto. Le agarro, le meto que sea película o subclase de película. Y lo mismo con cualquier otra cosa, o con las profesiones, o con muchas otras cosas, ¿no? Este es otro ejemplo de lo mismo, que es muy común, yo lo uso bastante, cuando uno quiere ser muy exhaustivo, agarrando personas de una nacionalidad, que no quede nadie afuera. Que hasta ahora vimos, por ejemplo, siempre eso lo habíamos construido con ítem, país de nacionalidad y eh, el país que queramos, ta, con esto solo. Pero otra manera, es decir, eh, que el lugar de ítem, lugar de nacimiento, P19 es lugar de nacimiento, Chile. Pero puede ser lugar de nacimiento Chile o lugar de nacimiento es un lugar situado en la entidad territorial Chile. Por ejemplo, Santiago es un lugar situado en la entidad territorial Chile. Y no sé, un barrio de Santiago está situado en la entidad territorial Santiago, que está situado en la entidad territorial Chile. Entonces, este es un caminito de propiedades. Esto que está acá es un caminito de propiedades que dice que el lugar de nacimiento eh, es Chile o un lugar situado en Chile, y eso lo unimos decimos, o que su país de nacionalidad sea Chile. Entonces ahí agarramos a las personas que nacieron en Chile pero se nacionalizaron de otro país, a las personas que nacieron en otros países pero se nacionalizaron chilenos, en fin, tenemos algo bien exhaustivo. Y después acá arriba le ponemos distinct para eliminar duplicados. Eh, Nada. Esto, después véanlo con más detalle, pero usa estos tres renglones que estoy pintando acá, usan todas las cosas que ya aprendimos en el curso. Es un union que lo que dice es personas que nacieron en Chile o que tienen nacionalidad chilena. Pero bueno, es otro ejemplo de para qué sirven las rutas de propiedades. La mayoría de las veces se usa para esto de instancia D o subclase D, pero también se puede usar para otras cosas como esta que les muestro acá. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre la ruta de propiedades? Porque esto es, ya les digo, aparte no solo es súper útil, sino que lo van a ver mucho. Cuando vean queries de otras personas, está lleno de estos caminitos, de estos asteriscos. Eh,
Entonces, me gusta, no sé, me parece que está bueno eso, entender bien la lógica. ¿Está? Em, ¿se les ocurre algún otro camino de propiedades o algún caso que ustedes hayan tenido problemas, que les han quedado como cosas afuera o algo? ¿Lo usan ya? ¿Ya lo conocían? Sí, vos sabés que yo la verdad que no sabía que se llamaba ruta de propiedad, Ajá, pero hace un tiempito estábamos viendo las queries para el concurso Latin American Wikidata y sí, teníamos, eh, teníamos este problema respecto a cómo armar una de las categorías para el concurso. Eh, bueno, finalmente terminamos usando algo de esto. Y hace un par de meses también, perdón, en este caso en Latinoamérica en Wikidata, era, eh, era sobre, creo que ocupaciones. Ocupación, mm, músico, claro, compositor, intérprete, bueno, hay un montón. sí, Y hace un par de meses estuvimos haciendo algo parecido mm, con la gente de Wikimedia Chile, pero para un concurso en la campaña Wiki por los Derechos Humanos que era eh, sobre cursos de agua. Y los cursos y cuerpos de agua tienen, nada, un claro, montón de subclases claro. que van Río, desde, arroyo, ¿no? claro, Ese hasta tipo. zanja, casi, digamos, son realmente un montonazo. Y bueno, y Sí, estuvimos explorando a ver cuál era la mejor posibilidad para que no, para que no corte con el tiempo, ¿no? La consulta, porque era en toda América Latina, era un montón. Eh, entonces, claro. bueno, eran un montón de países donde tenía que buscar y tal. Y la verdad es que, bueno, estuvo bueno. Y lo que no se me ocurre es casos en donde no sea WDT P479. Es decir, Ujú. ¿siempre estamos buscando subclases o podemos buscar No, mira otro, acá, mira otra parte? acá. En, Ah, en ahí este está, segundo listo. ejemplo tenemos otro caso. Claro, lo más común es instancia D o subclase D, pero en Ah, realidad se puede puede hacer ser con cualquier otros. cosa. Sí, Claro, este es eh, lugar de nacimiento tal o eh, situado en la entidad territorial administrativa. Por supuesto que depende mucho, o sea, no se me ocurrieron en este momento otros ejemplos, o sea, aparte de este, pero yo para esta clase deliberadamente busqué otro ejemplo para mostrar que se aplica también a otro a caso otra, que no sea. claro, Sí, tal cual. Eh, y otra cosa que lo que vos comentás me lleva a mostrarles que es lo siguiente, que puede llegar a ser útil para el trabajo de ustedes. Buscar eh, las subclases de una sí. clase. Sí, yo terminé haciendo eso también para Ahí el caso va. de cursos de agua, porque eran realmente un montón, un montonazo. Claro, claro. Uno directamente puede hacer eso. Lo voy a copiar de acá. Eh, eh, el, el ítem tiene que ser película. Tiene que ser. A ver, creo que es así, ¿no? Eh, creo que es así. Vamos a ver. Creo que es Claro, así. Sí. A ver. Vamos a ver que. Sí. Em,
Lo que tenemos acá es muy sencilla la query. De nuevo, acá no se lo aplicamos por eso está bueno verlo. Acá no se lo aplicamos a una ruta exactamente, sino que acá lo que tenemos es una tripleta común y corriente, ¿no? Donde dice que el ítem es subclase de película. Pero lo que decimos con el asterisco es que esto puede ocurrir cero o más veces. Si ocurre cero veces, ¿qué significa? Que el ítem es película. Em, y si ocurre más veces, puede ser, bueno, cualquiera de las cosas que están debajo. Acá nosotros lo podríamos cambiar por el más y obtendríamos un resultado menos, que son solamente las subclases, pero no es película, ¿no? Em, en vez de 830 son 829 resultados. Y estas son todas las subclases, todo el árbol hacia abajo, ¿no? Entonces esto es súper útil también para ver, incluso para mejorar el modelado de datos. A veces uno encuentra cada cosa, porque hay veces que hay personas con poca experiencia que en vez de decir que algo es instancia de otra cosa, en vez de decir que, qué sé yo, que Gabriela Mistral es instancia de, de ser humano, dice que es subclase de ser humano. Entonces Sí, ahí empiezan estoy a viendo aparecer. algunas películas, Claro, claro. A películas ver, concretas que están puestas como subclase de película. tal Esa cual. Aval Oru. Ahí va, tal cual. Uno encuentra esto. Mira, acá lo pusieron como ambas cosas, pero uno lo que podría hacer acá es eliminar. ¿Está? Eh, lo que está mal modelado, porque cuando está mal modelado después afecta a las consultas. Está bueno siempre cuando uno trabaja en un campo, dentro de lo posible, a veces el despiole es tan grande que no se puede arreglar todo, pero siempre dentro de lo posible, como dejarlo bien limpito, este árbol de subclases, para después poder trabajar mejor. ¿Ah? Pero esto y esto nos da una pauta de cuando después hacemos una búsqueda eh, con esta ruta de propiedades, de la magnitud de ese árbol en el que está buscando. O sea, está buscando adentro de todas estas propiedades, ¿no? ¿Ok? Por eso a veces se hace lento. Por eso decirle, esto es bastante audaz, o sea, en el sentido de consumo de recursos. Y depende qué tan grande sea ese árbol. En este caso, de películas de Argentina, anduvo bárbaro, pero para otras cosas puede no andar también, ¿no? Bien. Bueno, tenemos 20 minutos más. Le quiero como presentar algunas ideas que quizás vamos a ver cómo las podemos hilar, porque es una introducción a un tema como muy vasto, pero el que quiero como que vayamos viendo, no sé, nos vayamos acercando de a poco, primero a los conceptos y después a algunos usos del concepto, ¿no? Que, porque Sparkle, así como muchos otros lenguajes, Sparkle no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de consultas. Pero bueno, muchos lenguajes de consultas y también de lenguaje de programación tienen este tipo de construcciones que se llaman funciones, que nosotros las conocemos de la matemática, o sea, si no trabajamos en temas como de informática, los conocemos más de la matemática. eh, y que en informática es algo que está muy relacionado, o sea, que de alguna manera tiene cierta analogía con las funciones matemáticas, pero que bueno, que quizás podemos definir de manera un poquito más precisa, podemos decir que es una operación que se realiza sobre determinado, en este caso en Sparkle, sobre un conjunto de datos, ¿no? Es algo que transforma los datos y que lo podemos generar dentro de la propia consulta y que nos puede ser útil dentro de la propia consulta. Eh, ¿No?
Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Acá el ejemplo más, quizás el más sencillo para que se hagan una idea, es que nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando generando tripletas diciendo, bueno, el ítem tiene la propiedad fecha de nacimiento y lo colocábamos el valor adentro de la variable fecha de nacimiento. Bueno, hay una función en Sparkle que se llama year, año, que lo que hace es transformar una fecha en, en el año de esa fecha, ¿no? Es una de las funciones más básicas. Hay otras que hacen con cosas más sofisticadas. Pero esto, por ejemplo, nos va a servir bastante para algunas consultas sobre dominio público, porque recuerden ustedes que a veces nosotros queremos eh, filtrar resultados por año o por antes de determinado año, después de determinado año, etc. ¿No? Entonces, la sintaxis de las funciones es el nombre de la función, en este caso year. Luego se abren paréntesis, en este caso, con las funciones van seguidas de paréntesis, no de llaves, y adentro va el dato o los datos que se van eh, sobre los cuales se va a operar, que se quiere transformar. ¿Tá? Acá yo quise transformar la fecha de nacimiento en su año de nacimiento. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de esto eh, en práctica. Un ejemplo de una función adentro de una consulta. Y acá lo tenemos. Esta es una consulta básica como las que ya habíamos hecho. Hasta acá, todos los primeros cuatro ya sabemos cómo hacerlo. Instancia de ser humano, pintores de nacionalidad uruguaya, que tienen la propiedad fecha de muerte. Y la fecha de muerte la agregamos a la tabla, como una columna de la tabla. ¿Tá? Lo único nuevo acá es esta línea. La línea que estoy resaltando. Bien. Em, que lo que dice acá, vemos en los comentarios, dice que la persona murió antes de 1956. Y acá vemos una nueva estrategia, que lo vemos acá en la presentación, que se llama filter. Es una manera de filtrar, uno de ustedes Julián, creo que vos mismo habías comentado que habías usado esto como estrategia para una de las tareas que nos permite filtrar. Y yo les decía que para el caso anterior con minus que alcanzaba, funcionaba, pero que filter permitía hacer otras cosas que minus no. Es que filter permite eso, permite filtrar y dentro de los filtros poner funciones como esto, ¿no? Y operadores, como vamos a ver ahora. Vamos a analizar qué significa esta línea. Esta línea empieza con una palabra clave nueva, que es filter, que está pintada en rojo. Eso quiere decir que es una palabra clave. Los filtros de nuevo, la sintaxis es entre paréntesis, se abre y cierra un paréntesis, y adentro va eh, lo que tiene que ser verdadero, lo que tiene que ocurrir para que se aplique el filtro, ¿no? Y acá lo que dice es, esto se puede, hasta casi parece lenguaje natural lo que hay adentro, dice que el año de la fecha de muerte es menor, esto es un signo de menor, a 1956, tipeado como un número. Vamos a correr esta consulta.
Y acá nos da 94 resultados. Y está ordenado por fecha de muerte, más, de la más baja a la más alta. ¿Tá? Entonces uno lo que acá obtiene los resultados y el último ocurrió en 1955. ¿Tá? Entonces nosotros logramos con esto filtrar. Esta consulta es una de las más comunes para el tema de patrimonio, o sea, casi que yo creo que la tengo guardada por algún lado porque es la habitual de encontrar a todas las personas que murieron. Esta es que está en dominio público, en todos los pintores en dominio público, o que van a entrar en dominio público el 1 de enero del año que viene, ¿no? Es eso. Porque murieron antes del 56. Entonces, bueno, volviendo. Lo que hay acá es, ven que lo que hay dentro de Filter no es una tripleta. Por primera vez estamos, bueno, quizás por segunda vez después de ver lo de Values, estamos viendo un caso donde no estamos metiendo adentro una tripleta, estamos metiendo algo que si da verdadero, si esto es verdadero, va a, va a aparecer acá abajo y si es falso, no va a aparecer. Eh, En general, filter se usa con distintos tipos de funciones que vamos a ver. eh, la idea sería ver en la próxima clase algunas funciones más. eh, y se pone alguna condición. Acá podríamos poner, por ejemplo, eh, que el año, la fecha de muerte sea 1956. Y bueno, aparecen dos pintores que murieron en 1956. O que sea mayor a 1956. Entonces aparecen todos los que están en dominio privado. Bueno, todos no. ¿Por qué? Porque yo quiero que incluya a los que están en 1956. Entonces le puedo decir que sea mayor o igual a 1956. Y ahí sí, agarra a los dos que nacieron en 1956. Lo mismo le puedo decir menor o igual. Y agarra a todos desde el principio, incluyendo 1956. Todo esto que les mostré es para mostrarles el uso de los operadores, ¿no? Que son los mismos que se usan en matemática, los más sencillos. Hay otros, pero estos que les mostré son los más comunes y los que se suelen usar. Mayor, menor, igual, y sus combinaciones, mayor, igual o menor o igual. ¿Está? Y estos operadores obviamente solo se pueden usar en los casos donde haya, ¿cómo se llama? Magnitudes, o sea, de dimensiones, valores numéricos, quiero decir. Si el valor no es numérico, no se puede aplicar. Pero como nosotros usamos esta función, la función year, traduce una fecha en un número de año. ¿Ok? Como estos, ustedes van a ver otros, en muchas consultas van a ver otros filtros. Acá en el curso sería imposible ver todos los filtros, pero está bueno poder identificar cuando ustedes vean en una consulta de otra persona filter, bueno, qué es, qué significa. Y van a poder entender, muchas veces no van a conocer la función que la persona usó, pero la pueden buscar en los materiales de referencia que yo les compartí, que están en el repositorio del curso, y bueno, y ahí pueden entender de qué se trata. Y en muchos casos tienen nombres que son bastante intuitivos. ¿Tá? Bien.
Esto se lo mostré porque es algo súper común y que estas consultas con filtro por año son como fundamentales para el trabajo en temas de dominio público. De todas maneras, ay, perdón. De todas maneras, quería comentarles que como las funciones implican un procesamiento, o sea, de la computadora, el servidor de Wikidata, cuando nosotros le decimos que calcule un año a partir de una fecha, está procesando datos, ¿no? Entonces, las funciones gastan procesamiento, no como la inteligencia artificial, ¿no? O sea, gastan poco procesamiento, pero quizás pueden aumentar algunos segundos, sobre todo cuando hay muchos datos, pueden hacer un poco más larga el tiempo de procesamiento. Entonces acá les voy a poner otra anotación de esto mismo, de esta misma consulta, que es un poquito más eficiente y que les puede ser útil cuando tengan un problema de timeout, que es esto, ¿no? Esto es lo mismo. Acá decía que se crea un filtro que el año de la fecha de muerte es menor a 1956. Bueno, acá dice lo mismo, pero con otras palabras. Acá dice que acá no hay una función, está el filtro, pero lo que dice, el filtro dice, la fecha de muerte es menor a esto que figura acá. ¿Esto qué es? Esto es la fecha, entre comillas, que es un valor, digamos, como de una cadena de texto que ponemos entre comillas, con el formato año, mes, día, y después se le agrega este sufijo, que son los dos sombreritos, más XSD, dos puntos datetime. Ese sufijo indica que la cadena de texto que acabamos de poner es una fecha. ¿Tá? Eso no hace falta acordarse de memoria, uno lo copia y lo pega. Uno pone un ejemplo y lo copia y lo pega. ¿Tá? Pero acá lo que hicimos, a diferencia del ejemplo anterior, es que no usamos una función, entonces gastó menos tiempo de procesamiento. Entonces, si corremos la consulta, es equivalente, son... perdón, es equivalente, lo que pasa es que acá le había puesto menor o igual. Son los mismos 94 resultados, ¿no? Em, pero en un poquitín menos de tiempo, que acá es poquito la diferencia, pero para otros casos les aseguro que es sustantiva. ¿Ok? Esto es un detalle que quizás en otro curso de Sparkle uno no lo daría, pero en uno de dominio público sí, porque, bueno, porque usamos mucho las fechas. ¿Está? Bien. Así que bueno, quiero que se queden con esta idea inicial de que hay funciones, de que las funciones se escriben así, que cuando vean este tipo de sintaxis no les parezca algo extraño, simplemente que lo que hay ahí es una función que está haciendo algo y que las funciones, uno de los usos más habituales es usarla dentro de los filtros, ¿no? Este filtro es que el año de la fecha de muerte es menor a 1956. Después, en cuanto a la sintaxis, esto de que tiene paréntesis en vez de llaves y qué sé yo, eso lo van al material de referencia, ¿no? Y después les va quedando en la práctica. Eh, yo a veces me confundo qué cosa iba con llave, qué cosa iba con paréntesis. ¿Tá? Eh, y bueno, para terminar por hoy, quisiera como aprovechar que estuvimos hablando de fechas para mostrarle una cosita que son algunos tipos de visualizaciones, que es algo que quizás algunos de ustedes ya han visto, porque si si han participado en un proyecto, siempre hay alguien que muestra los datos con algún tipo de visualización.
Pero bueno, quería mostrarles cómo es que funciona. Primero, lo más básico. Si uno va a cualquier consulta, vayamos a la consulta anterior, a la que estábamos trabajando. Ups, bueno, acá, esta. 94 resultados. Que eran pintores uruguayos que murieron antes de 1956. Si uno acá en los resultados de búsqueda tiene algunos botones y el por defecto nos muestra que es en una tabla. Pero acá podemos elegir muchísimos tipos de gráficos y lo que hay que saber es elegir qué tipo de gráfico podemos usar. Cuando una de nuestras columnas tiene una fecha, tiene fechas, podemos usar el tipo de gráfico timeline. ¿Mm? Y lo que obtenemos es una timeline de, eh, de los datos. ¿Tá? Estos son las fechas de muerte. ¿Mm? Con esto podemos hacer grafiquitos súper lindos. Hay otro tipo de gráficos, hay un montón, yo les voy a mostrar tres. Uno es la timeline, otro es grilla de imágenes y otro es mapa. ¿Mm? Acá tenemos otra, se llama, otra consulta que es la misma, es la de fecha de muerte, de pintores uruguayos, pero la única diferencia es que le acabo de agregar una línea arriba. Lo único que se agregó esta vez es esta línea de arriba, que parece un comentario, de hecho de alguna manera lo es, porque no afecta la consulta en sí misma, pero va en la primera línea y se escribe así, sin espacio entre el signito de numeral y lo que sigue. Y bueno, y se le pone este código que es default view, dos puntos, timeline. Y si uno hace eso, el resultado directamente aparece en el formato de timeline. O sea, por default, la default view, o sea, la vista por default, es esa. Después el usuario, si quiere, lo puede cambiar a tabla. Pero esto nos sirve, por ejemplo, para insertar timelines en una página web o lo que sea. ¿Tá? Recuerden, si uno le pone default view, dos puntos y lo que sea, recuerden no usar espacios ahí. Si usamos un espacio, rompe esto. Bueno, como no lo interpreta. Así que sin espacios y aparece la tabla. Y, y la otra que usamos muchísimo es el image grid, o sea, grilla de imágenes. Esta la podemos usar, esta visualización, la podemos usar si tenemos imágenes. ¿Mm? En esta otra consulta usamos P18, recuerdan que es la propiedad de imagen. Si no le ponemos una default view, nos va a mostrar ¿cómo se llama? Una columna con el link a la imagen. Y acá podemos cambiar a Image Grid y nos va a mostrar las imágenes. Pero si le ponemos la default view, aparte de esto default view, ustedes si van arriba de todo y aprietan el signito de numeral, el autocompletar directamente les va a mostrar todas las opciones. ¿Tá? Entonces acá pueden poner default view image grid. Y acá ustedes pueden esto, por ejemplo, el resultado de esta consulta, en vez de verlo en un sitio web o compartírselo a otras personas así, ya que lo vean así por defecto. ¿Ah? Y lo mismo con mapas, pero creo que acá no traje el ejemplo, así que tardaría unos minutitos, así que lo podemos dejar. Pero con mapas pasa lo mismo. La única diferencia es que para poder hacer una visualización de, ¿cómo se llama? De mapa, tenemos que tener algunos datos
que sean georreferenciables. Entonces acá le podemos poner lugar de nacimiento, por ejemplo. Lugar de nacimiento. Los lugares de nacimiento tienen coordenadas, tienen que tener, de nuevo, los ítems de esta variable tienen que tener coordenadas, ¿no? Claro, pero un segundito. O sea, uno tiene que decirle que el Le tendrías ítem, que pedir al lugar de sí, nacimiento, las por ejemplo, coordenadas, sí, eso. Le decimos, hacemos como el caminito, ¿se acuerdan? Lugar de nacimiento. Acá le ponemos esta propiedad que se usa muchísimo. Así como P18 se usa para las imágenes, P625 se usa cuando uno quiere las coordenadas de algo. Entonces, bueno, acá uno le dice que el ítem tiene un lugar de nacimiento en un lugar que tiene determinadas coordenadas. Ese lugar tiene estas coordenadas, ¿no? Entonces uno agrega las coordenadas siempre en la cláusula select. Em, y, perdón, le sacamos esa default view que no tenía nada que ver. Y entonces acá nos muestra una tablita con coordenadas. Que uno, si quiere, puede ir al tipo de visualización, pone mapa y aparecen todos los lugares donde nacieron las personas de nacionalidad uruguaya. ¿Por qué aparece en esto? Porque hubo mucha inmigración en Uruguay. Son personas que se nacionalizaron uruguayos. Pero sobre todo están los lugares de nacimiento de Uruguay. Pero acá mismo, uno para que la gente no tenga que hacerlo, puede poner default view map. ¿Tá? Y así podemos ir creando mapas. Además de coordenadas, hay otro tipo de datos que están buenísimos, que son las formas, forma geográfica, creo que es. Que ahora no lo voy a hacer porque no tenemos tiempo, pero que lo que hace en vez de hacer puntitos es generar las siluetas de, por ejemplo, países. Entonces, yo tengo por ahí, después se los voy a compartir, un mapa de plazos de derecho de autor en países de América Latina, ¿no? Entonces uno lo que ves son las siluetas de los países con distintos colores dependiendo del plazo. Todo con datos de Wikidata. ¿Tá? Así que bueno, nos quedó en el tintero para esta clase otra cosita que quería mostrar era cómo contar elementos, pero queda para la vez que viene. Voy a dejar de compartir. Stop share. Eh, a ver, lo que tenemos pensado para la clase que viene es una clase más de esto, en la que serían la mitad de la clase terminar algunos conceptos, dos o tres cositas más, y después también trabajar más cuestiones de visualizaciones con Juan de Colombia, que él ha estado trabajando puede mostrar ir como más en profundidad con eso. Yo voy a ver porque hay bastantes temas que nos quedaron. Después quizás puedo mandarles una consulta para ver si hace falta o no una clase más. Lo que pasa es que nos estaríamos yendo a diciembre y tampoco quiero que terminamos siendo muy poquitos, ¿no? Pero bueno, en principio nos queda una clase más. ¿Tá? Así que bueno, les voy a mandar, como siempre, en los próximos días la grabación. A quienes no les hice todavía la devolución del ejercicio que había para esta clase, se la voy a hacer también y les voy a mandar otra consigna. ¿Alguna duda, pregunta? Yo sé que hoy cada vez se va poniendo un poco más complicado, eh, pero con práctica todo lo que les haya quedado parecido raro se soluciona. O sea, no es tan difícil. ¿Vamos bien? Sí, por mi parte, la verdad es que es súper claro.
está buenísimo. Quería consultarte, pues si queda una clase más, pero si no me equivoco, hay dos encuentros más en marzo o en febrero, ¿no? Sí, sí, Ah, que bien. son de herramientas para la edición masiva en Wikidata. Básicamente, Ah, perfecto. OpenRefine, Mix and Match y Quick Statements. Genial. Esa sería la idea. ¿Está? Y después también le podemos hacer, si hay interés, quizás, no sé, ser tipo más, ¿cómo se llama? Grupo de estudio, no sé, porque yo, a ver, yo para esto estudié también, o sea, me estuve aprendiendo bastante. Eh, Así que, pero eso lo vemos después, porque a mí me Estaría, interesa mucho estaría re y bueno. Yo estoy. buenísimo, buenísimo, dale. Bueno, termino. Stop recording, a ver, do you want to stop?